Jaime Vargas aclara que apoyo a Andrés Arauz es una decisión colectiva de pueblos y nacionalidades indígenas, no individual. Tema polémico. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se refirió al apoyo público que dio a la candidatura de Andrés Arauz para el balotaje de este 11 de abril e indicó que esa no es una decisión individual, sino un respaldo colectivo de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. Jaime Vargas explicó que el acuerdo con el candidato de UNES, Andrés Arauz, se dio porque se comprometió a respetar y ayudar a que varias propuestas de los pueblos y nacionalidades indígenas se viabilicen en el próximo gobierno. De la misma manera, respaldaría varias propuestas que ellos impulsaron, como la libertad de más de 1,000 indígenas que son perseguidos políticamente, la autonomía al territorio y el respeto a la consulta previa, libre e informada. Jaime Vargas también comentó que ya entregaron públicamente varios planteamientos urgentes a Andrés Arauz porque el respaldo a su candidatura no es una postura individual, sino colectiva. Además, recalcó que respetará la postura de otras dirigencias, ya que varios han dado su respaldo a Guillermo Lasso, pero ellos no respaldarán a ningún candidato de la derecha, mucho menos luego de lo que ocurrió en octubre del 2019. Y eso ha sido frontalmente nuestra posición y lo vamos a seguir manteniendo. Y hemos tenido varias llamadas de otros pueblos y nacionalidades. Hay algunas diferencias, realidades de la Sierra Andina, hay realidades en la costa ecuatoriana y lo vamos a seguir respetando porque en este momento Pachacuti ni las organizaciones no se han manifestado mientras los izquierdistas, ¿verdad? Los pachamamistas que fue la candidata a la vicepresidencia Mirna Cedeño, se inclina a votar por la derecha, ¿verdad? Y eso no decimos nada. Eso quiere decir Pachacuti que estaba, ¿verdad? Atado por la derecha. Entonces yo creo que para nosotros va a ser fundamental nuestras acciones. Siempre será apegado a nuestros derechos porque somos libres, vivimos en un Estado plurinacional, un Estado democrático y lo vamos a seguir actuando a ese nivel. Pues nosotros siempre seremos respetuosos de las decisiones, es decir, en la Amazonía, una organización de la estructura de la Confederación de la CONAIE, es decir, el presidente de la FICH, de Morona Santiago, se ha manifestado a apoyar a Lasso. Respetamos, es una decisión, no sé, será de toda la organización o será de un consejo directivo o un dirigente. Eso sí lo vamos a seguir respetando y el movimiento Pachacuti, sus dirigentes siguen pues actuando a ese nivel, apoyando a la derecha. Y nosotros no vamos a apoyar una derecha que ha insultado, ¿verdad? Y que nos atropelló, que nos mandó a vivir, a quedarnos en el páramo, en la selva, nos trató de indios. A ese indio colócanle la pluma a Jaime Vargas. No, nosotros no nos vamos a prestar a ese nivel. Nuestra lucha va, ¿verdad?, a este nivel, defender nuestra vida, defender nuestro territorio. Hemos sido frontal con el señor Andrés Arauz. Y sobre este tema, Alexis Moncayo comenta en Pichincha Opina. Lo tiene bastante claro, ¿no? Creo que Jaime Vargas también devela algo que desde hace mucho tiempo ya lo sabíamos y que me parece además que es entendible, que es razonable, porque como él mismo lo dice, y yo suscribo plenamente sus palabras, vivimos en un Estado plurinacional y en un Estado democrático. Y como vivimos en un Estado democrático, creo que lo más conveniente y lo más prudente es respetar las decisiones de los demás. Jaime Vargas hace este anuncio el fin de semana de respaldar a Andrés Arauz desde los pueblos y nacionalidades, no todas, porque habla de alguna organización que decide irse por la otra candidatura, pero sí la mayoría a favor de Andrés Arauz. Y entendiendo las lógicas, cómo funciona el movimiento indígena, y conociendo además que Vargas es el presidente de la CONAIE todavía, yo estoy más que seguro que esa decisión es producto de asambleas, de ejercicios comunitarios donde hubo deliberación, y por eso es que Jaime Vargas en un evento público decide precisamente manifestar al frente de los ciudadanos el respaldo al candidato. Decía yo hace un momento que Jaime Vargas lo pone muchísimo más claro, porque viniendo de él, que es además un dirigente y un representante
del movimiento indígena, representante además de esa lucha histórica de octubre del 2019, decir que en Pachacutic hay quienes comulgan y están atados por la derecha, me parece que también es un secreto a voces, ¿no? Es un secreto a voces y creo que eso refleja lo diverso que es el movimiento indígena, en donde obviamente, y creo que eso hay que entenderlo muy bien, hay matices, hay matices. En el movimiento indígena yo creo y estoy seguro que no todo es blanco o negro, como pretende algún sector de la sociedad hacernos creer, que todo es o blanco o negro. Y no, así no funciona la vida y creo que los hermanos indígenas lo entienden todavía mejor. Por eso es que el color de su bandera, de su huipala, tiene tantísimos colores. Ellos entienden a la perfección la gama de opiniones, de visiones, que los hacen distintos entre ellos incluso. Y eso a ratos nosotros, los mestizos, no logramos entender. Pero Vargas, y yo lo decía ayer, lo conversábamos con Licenia, me parece que toma una decisión valiente y asume el costo político que va a tener obviamente esa decisión dentro de su propia organización nacional, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Uno podría creer también que Leonidas Issa puede ser un poco más prudente, otros dirán es tibio, eso ya depende de la visión de cada uno de ustedes. Pero yo les decía ayer que Issa también está peleando su espacio, y él está peleando con la derecha a la que menciona Vargas en su discurso. Esa derecha que hoy está respaldando a Yacu Pérez en la elección interna de la organización indígena. Esa derecha con la que comulgan Lourdes Tibán, Salvador Quispe, Luis Macas, que fue parte del Trujillato. Contra esa derecha va a pelear a la interna Leonidas Issa, y creo que esa es una pelea sobre la cual nosotros no tenemos por qué tomar partido, y que tiene que darle a Leonidas Issa a la interna y ver si es que las bases finalmente responden a las luchas históricas del movimiento indígena o a la coyuntura, que es como actualmente han venido operando personajes como Yacu Pérez y los otros que mencionaba, ¿no? Lourdes Tibán, que como bien decía y recordaba el otro día en una entrevista que la sacaron de archivo y que ahora está circulando en redes sociales, el propio Guillermo Lazo, Lourdes Tibán era de las que tenía a toda la derecha invitados en sus fiestas, ¿no? En su boda, en el bautizo de sus hijos y demás. Entonces, ahí uno puede entender también el paso de Lourdes Tibán por la Asamblea Nacional, por los dos periodos anteriores, con quién votaba, con quién se reunía, con quién operaba políticamente Lourdes Tibán. Creo que esto tampoco es un secreto para nadie. Y ojo, con esto no es que le estamos faltando el respeto a la doctora Tibán, estamos simplemente hablando y recordando de cuál fue su pasado político y su presente político todavía, porque ella es una de las voces que, digamos, con más presencia ha manifestado su oposición al correísmo, como ellos los llaman, o a la revolución ciudadana. Fue una permanente detractora del periodo de gobierno anterior, lo sigue siendo ahora, una opositora tenaz de lo que representa la Revolución Ciudadana y de lo que representa el expresidente Correa. Lo mismo pasa con Salvador Quispe, lo mismo pasa con Yacu Pérez, lo mismo pasa con Luis Macas, entre otros dirigentes indígenas. Pero esa dirigencia de Pachacutic que salió a través de sus redes sociales a cuestionar lo que ellos consideraban una postura individual de Jaime Vargas, que aparentemente no lo es, porque nuevamente insisto, entendiendo como lo entiende él, que es presidente de la organización, cómo funciona eso, que no es que sale el líder y dice yo aquí me impongo ya, sino que consulta con sus bases, hay una decisión comunitaria. Y Pachacutic y su dirigencia salen y lo critican a Vargas, diciendo que es una decisión unilateral. Yo no he visto hasta el sol de hoy una crítica similar con respecto de las declaraciones de Virna Cedeño, candidata a la vicepresidencia por Yacu Pérez, en donde públicamente manifiesta su respaldo al candidato Guillermo Lazo. Y ahí, digamos, nuevamente regreso a lo que fueron las declaraciones que acabamos de escuchar de Jaime Vargas, en donde él dice que mientras los pachamamistas como Virna Cedeño se inclinan por la derecha, ahí sí no decimos nada. No dicen nada. Pachacutic mutis por el foro, ¿no? Cuando el manifiesto de personajes como Virna, con todo el backing atrás de Pachacutic y del candidato Pérez, manifiesta su respaldo a Lazo. De quien dice además que les robó la elección
que ellos eran quienes tenían que estar en segunda vuelta. Pero además de eso hace todavía muchísimo más contradictorio y difícil de entender la postura de Virna Cedeño y de quienes la acompañan, porque están respaldando a la persona a la que acusan de haberles robado la elección. O sea, es todavía muchísimo más complejo de entender. Y ahí, digamos, lo único que uno puede sacar como conclusión es que acá hay algo que les mueve y hay algo que les arrastra, que no es precisamente el interés superior, el interés colectivo, el bien común, el buen vivir de todas y todos. Acá lo que les arrastra es el anticorreísmo. Y ese, digamos, que es como que la gran amalgama, ¿no? Que junta a todo esto, a los pachamamistas, a los que no son pachamamistas, a la derecha menos radical, algunos izquierdistas del ayllu de la floresta, como les dice David Chávez coloquialmente en redes sociales, que son vecinos, por cierto, esos izquierdistas que, digamos, van y están permanentemente generando críticas con respecto de la política ambiental, pero solo se fijan en el tema del Yasuní, de otras cosas que vienen pasando y que han pasado durante los últimos 4 años, no dicen absolutamente nada de cómo el gobierno de Moreno ha ido entregando el control de los pozos petroleros y de la explotación de los minerales a empresas privadas, no han dicho absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta de que finalmente no existe una causa común en favor de determinado planteamiento ideológico, que tenga que ver, por ejemplo, con el cuidado ambiental, o con el cuidado de los animales, o con la defensa de los derechos de las mujeres, o con la defensa de los derechos de las minorías. No, nada de eso es que les junta, y alrededor de todo eso vamos a crear o a idear un plan para plantearlo a uno de los 2 candidatos en la segunda vuelta, y el que nos diga, pues vamos con el 70% del cumplimiento de lo que ustedes nos traen. Perfecto, listo, vamos, firmamos ahí un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo programático para tratar de llevar adelante los 4 años que se vienen. No, acá mueve el anticorreísmo. Y así déjenme decirles, hablando entre anticorreístas y correístas y que se matan entre los unos y los otros, y mientras no pongamos por delante el interés supremo, que es el de los 17 millones de ecuatorianos, de solucionar el tema del del desempleo, de solucionar el tema de la crisis sanitaria, de solucionar el problema de la crisis económica, de solucionar el tema de la crisis social, de la crisis política a la que nos han llevado estos últimos 4 años, esto no funciona. Esto no funciona. Y si seguimos pensando como país y funcionando como país, pendientes de lo que haga o deje de hacer una persona, que es lo que han hecho durante estos 4 años, estamos fritos. Y esto me parece que ya tiene algo que ver con lo que les decía ayer y con lo que hemos venido conversando durante los últimos 15 días. Creo que va llegando el momento de dejarle a Correa en paz y de mirar hacia adelante. Ayer veía con asombro una entrevista que le hacen al candidato Andrés Arauz, en donde nuevamente el eje transversal de la entrevista fue Correa. Entonces, Arauz hablaba de lo que pretendía hacer en su gobierno, en un hipotético gobierno de Andrés Arauz. Las elecciones son el domingo próximo, ahí veremos si es que es o no elegido presidente, pero él hablaba de lo que tenía pensado hacer en su gobierno. Y le decían, pero es que Correa hizo esto. Ya, ok, pero yo lo voy a hacer distinto. Vamos a otro tema, pero es que Correa hizo lo contrario. No vamos a entender nunca que el candidato es Andrés Arauz y que Andrés Arauz lo ha dejado muy claro que él no es Correa. Correa obviamente representa el gran referente. Por cierto, está de cumpleaños Correa hoy. Ya me imagino que varios portales digitales le dedicarán algunas de sus publicaciones, porque no pueden vivir sin él. Siquiera les damos de paso la información que está de cumpleaños hoy, 6 de abril, Correa. Obviamente Correa no va a dejar nunca de ser el gran referente, el líder histórico de la Revolución Ciudadana y quien llevó adelante todo este proceso de los 10 años de 2007 a 2017. Pero hay que ir más adelante y hay que por fin llegar a esa etapa del poscorreísmo. Y ese poscorreísmo tiene que pensar en el Ecuador, no tiene que pensar y no tiene que funcionar sobre la base de lo que cree o piensa
una persona. Creo que hay que superar eso. Y creo que eso, además, tienen que superarlo los simpatizantes de Correa, que sigan queriéndolo, que sigan pensando igual que él, que sigan cada vez suscribiendo la forma de pensar y cómo gobernó Correa. Pero ahora el que va a gobernar es Arauz. Y creo que sobre eso también tiene que el votante en este proceso y lo que nos queda de aquí hasta el domingo, seguir reflexionando, que quien va a gobernar es Arauz. Que Arauz es el candidato de la Revolución Ciudadana, sin duda. Que Arauz fue uno de los profesionales que emergieron de esa Revolución Ciudadana. Alguna vez le escuchaba a la prefecta Pavón referirse a Andrés Arauz como uno de los pura sangre de la Revolución Ciudadana. Y yo creo que eso es, porque Arauz es quizás el representante de los miles de jóvenes que se pudieron educar gracias a las becas universitarias que entregó Cenecit por miles, ¿no? Y que ahora las van a convertir en créditos, que finalmente ustedes van a tener que pagar. Entonces creo que sí hay que ir separando lo uno de lo otro e insistir en que esta elección no tiene que ver con Correa. Creo que hay que superar eso y creo que hay que superar ese discurso y ese debate que es bastante estéril, que yo estoy segurísimo, que no nos lleva a ninguna parte. Esa pelea intestina, fratricida entre correístas y anticorreístas, ya basta, de verdad. Solo fíjense en lo que fue el resultado del voto por odio y lo que le sucedió a este país a partir del 2014. A esta ciudad, a partir del 2014. Desde el 2014, Quito va de tumbo en tumbo, con 2 alcaldías que en resultados era un desastre. Y en el 2014, lo que promovió la asunción a la alcaldía de Quito de Mauricio Rodas, que fue asesorado por Durán Barba, el mismo asesor que ahora trabaja con Guillermo Lasso, fue precisamente el voto del odio anticorreísta. Y ahí están los resultados, ¿no? Una ciudad totalmente destruida. No me voy a meter a hablar de los temas personales de Rodas, que además, digamos, fue un desastre de alcalde, pero dejó destruyendo Quito. Entonces creo que hay que superar ese momento y ese discurso del odio, esos relatos que no nos conducen absolutamente a nada. 7 de la mañana con 23 minutos. Profe, usted nos dirá con qué cerramos el comentario hoy martes.